Otros temas. El presidente francés Emmanuel Macron llegó a Alemania para una visita de 3 días. El mandatario ya estuvo numerosas veces en este país, pero esta es la primera visita de Estado de un presidente galo en 24 años. Macron fue recibido por el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier en su residencia oficial, el Palacio de Bellevue. En los últimos años han surgido diferencias entre ambos países en un contexto internacional cada vez más complejo, entre otros motivos por la guerra en Ucrania. Berlín y París siguen divididos en temas como política fiscal, política energética o las relaciones con China. Macron ha criticado a Alemania por lo que considera su dependencia del país asiático. Puede que la amistad franco-alemana no pueda hacerlo todo, y puede que la amistad franco-alemana por sí sola no sea Europa. Pero la relación es el núcleo de Europa, una parte indispensable y central de Europa. Europa pudo construirse porque Francia y Alemania han permanecido unidas en tiempos de crisis. Bueno, analizamos el tema con Úrsula Moreno, quien está siguiendo la visita de Estado de Emmanuel Macron aquí en Berlín. ¿Qué tal, Úrsula? Bueno, se trata de una visita que pretende proyectar la unidad europea, pero realmente ¿hay sintonía entre Berlín y París? ¿Se pueden limar esas asperezas, esas diferencias? Silvia, todos insisten en hablar de que no hay química entre Macron y Scholz. Es cierto que había mucha más sintonía quizás entre Merkel y Sarkozy, por ejemplo, entre Merkel y el propio Macron, pero al fin y al cabo las relaciones entre Francia y Alemania se caracterizan porque siempre han ido superando los disensos, ¿no? Y han llegado siempre a acuerdos. La última prueba la tenemos, por ejemplo, en la construcción de armamento conjunto. Van a sacar adelante un modelo de tanque, defensa de Alemania y defensa de Francia. Esos son los hechos que al final cuentan, pero es cierto que la comunicación entre ambos jefes de gobierno no es la mejor. Decía hoy Steinmeier en Berlín que siempre se critica cuando hay diferencias entre Alemania y Francia, pero que al final llegan a acuerdos. Y no nos olvidemos que hay otros países ahora mismo que mueven casi tanto como el eje franco-alemán. Últimamente las miradas están muy puestas, por ejemplo, en el Triángulo de Weimar, que incluye también a Polonia, un país que también tiene mucho que decir en el transcurrir, en el devenir de Europa, porque desde que Rusia invadió Ucrania, Polonia son los países que más decisiones toma e influyen mucho en el flanco oriental de la Unión Europea, Silvia. Bueno, y precisamente es Ucrania uno de los puntos donde más diferencias existen entre Francia y Alemania. También, por ejemplo, el comercio en China. ¿En qué medida es un problema todo esto para ambos países? Bueno, ambos países quieren impedir que Putin gane la guerra, en eso están de acuerdo, pero es cierto que hay grandes diferencias, porque mientras que Macron se niega a enviar los misiles Taurus, también descarta categóricamente el envío de tropas terrestres, Macron una y otra vez lo pone sobre la mesa. Ahora bien, de fuentes gubernamentales alemanas me consta que hay una cierta indignación porque París promete mucho pero luego hace poco, dicen, y si nos remitimos a las cifras es así, porque Alemania ahora mismo es el segundo país que más apoya económicamente y militarmente a Ucrania, mientras que Francia, si vemos los hechos, está en un modesto 9º lugar después de países como Polonia y Dinamarca. Esos son los hechos, así que el tema de defensa siempre ha sido complicado entre ambos países. Alemania no quiere dar ningún paso fuera de la OTAN, siempre integrada dentro de la OTAN, mientras que Francia habla de lo que llama la autonomía estratégica. En cuanto a China, preguntabas también por China, Francia quiere imponer aranceles, por ejemplo, a los vehículos eléctricos que llegan de China, como lo ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos, mientras que Alemania es un país que defiende siempre el libre comercio porque es una economía muy orientada a la exportación, es decir, ahí también hay diferencias, como también las hay en el Mercosur, donde también Francia impone trabas y Alemania querría sacar adelante ese acuerdo. Claro, bueno, eso es clave, ¿no? París ofrece mucho, pero hace poco, eso es lo que dicen desde Alemania y desde algunos países también europeos. Sin embargo, Úrsula, hay un tema que une a estos dos países y es la lucha contra la extrema derecha, ¿no? Cuéntanos. Bueno,
Francia ve como reagrupación nacional de Marine Le Pen podría ganar las próximas elecciones europeas. Aquí tenemos alternativa por Alemania, que está en un 17% de la intención de voto. También una gran preocupación para Scholz. Hoy decía Macron aquí que hay que tener cuidado con sucumbir a los autoritarismos, a los nacionalismos, que con nacionalismos no habríamos tenido vacunas durante la pandemia, no habríamos tenido un pacto verde, es decir, estas soluciones consensuadas en Europa. Y yo diría que no es casualidad que esta visita de Estado se produzca a 2 semanas de las elecciones europeas o a 10 días de las elecciones europeas, y es evidente que quieren movilizar al electorado, quieren movilizar a ese electorado proeuropeísta, y eso es lo que harán los próximos días. El 6 y el 9 de junio, ¿no? Son esas elecciones. Muchísimas gracias, Úrsula Moreno.